punto es, listo, entonces, de la pregunta que me haces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que hacer un reconocimiento de roles en en un proyecto digital para una marca? Sí. ¿Hay que desarrollar esa campaña como para lanzarla? Sí, pero yo no me desgastaría tanto porque es básicamente como formular lo que sería la campaña, no hay que hacer piezas, ni producción, ni nada, simplemente más como entender qué le resolverían ustedes a esa marca de chocolate, pero en todo eso que se le va a hacer a la marca de chocolate, cada uno de estos roles, en qué parte interviene, con qué trabaja, cómo aporta, con qué herramientas trabajan, ¿sí? Ese es más el ejercicio. ¿Mm? Listo, profe, excelente. Es que estaba pensando en eso, porque ya yo, por ejemplo, toda la parte, digamos que yo desarrollé una estrategia para hacer un challenge Sí, para promover el chocolate. sí. Entonces, en ese challenge, ¿quién hizo la investigación del mercado? ¿Quién hizo el conocimiento de la comunidad? Entonces, ya todo eso, en esas estrategias que ya nombré, pues ya yo Ujú. coloqué en qué papel, o sea, qué papel tienen todos los Cada uno. y exacto, pero entonces me enfoqué más en los roles, que era como lo que Sí, dictaminaba como la rúbrica. total, Ah, total. O bueno, sea, profe, la listo. campaña es un pretexto. Ok, profe, Puede listo. ser un bodrio de campaña. Por Importa, ahora, por porque la ahora. segunda pues ya nos Ah, señala no, todo lo del demás. 2 en adelante sí ya no puede ser ningún bodrio. Sí, Sí, listo, total. profe. No, gracias Lorraine por la pregunta. ¿Alguna otra inquietud? No. Yo les preparé como un contenido para hoy, revisando el eje de conocimiento, veo que no profundizamos mucho en lo que estamos hablando de esos roles. No sé si estamos viendo igual o tuvieron la oportunidad de revisar sus contenidos en la plataforma. Profe, eso también le iba a decir, yo revisé el eje, Sí, pero no vi que, o sea, no vi que había, o sea, solamente hablaban como del community. y ya. Y ya, sí, profe, no Sí, hablaba sí, como de sí, los sí, sí. demás roles, ni cuáles eran como los límites de Sí, los roles, nada. sí, sí, yo me voy a llevar esa retroalimentación porque las actividades cambiaron, las tareas, pero no están los ejes igual de sincronizados. Alineados, sí, profe. Entonces, sí, por eso voy a como a construir unos conteniditos para complementar en estas sesiones mientras que se actualizan los ejes. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla y la idea es que vamos a mirar este contenido. Yo también les mando estas diapositivas, se las mando, eh, se las voy a mandar mañana. Cuando ya suba la grabación, les mando por Canvas un correo con el contenido. ¿Listo? ¿Estamos ok? Me Sí, tienen que profesora. contestar. Gracias, Lorena. Usted es mi ancla porque me toca cerrar la pestaña para poder que ustedes puedan ver la presentación. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a revisar aquí un poquito acerca de esos roles claves en una agencia de marketing digital. Básicamente es un recorrido como para ponernos de acuerdo en definiciones que de pronto conocemos, pero que de pronto pueden haber varias interpretaciones. Entonces, como para que estemos como en la misma página todos y con esto pues también ustedes puedan chequear sus entregas. ¿Listo? Entonces, aquí la idea de esta presentación es identificar quién hace qué y cómo trabajan juntos para lograr resultados en la agencia. El objetivo de hoy es que ustedes puedan, al final de esta conversación, identificar los principales roles de una agencia digital, comprender sus responsabilidades, entender cómo interactúan entre sí y reconocer oportunidades de desarrollo profesional dentro de la industria. Es decir, también para ustedes como identificar si estoy buscando oportunidades en este tipo de roles, qué hace este rol y qué no hace, qué habilidades requiere, cómo materializa su trabajo, con qué herramientas lo hace, ¿sí? Porque pues igual en la industria hay mucha cantidad de tergiversación y que mezclan una cosa con la otra y es importante que ustedes pues ya a su nivel de formación pues tengan delimitada claramente estos conceptos y estos roles. El ecosistema de una agencia, ¿cómo funciona una agencia? Un proyecto pues digital que sea exitoso requiere que contar con una estrategia que permita definir el rumbo de la marca, que tenemos que tener un componente de creatividad que nos permita construir a partir de las ideas, de comunicación. Tenemos que apoyarnos con la tecnología para hacer posible la materialización de esas ideas. Tenemos que desarrollar contenido para
materializar esas ideas en algo concreto, en formatos, en los diferentes formatos o tipos de contenido para poder conectar y comunicar valor y transmitir esa y materializar esa estrategia. Tenemos que contar con data para poder tomar decisiones informadas frente al desempeño y el comportamiento de la marca en su estrategia de marketing digital. Y tenemos que construir relaciones, es decir, todo lo que vamos a hacer en un proyecto de marketing digital, en una campaña, lo que busca es que la marca conecte con el cliente, ¿sí? ¿Cuál es el flujo de trabajo típico en una agencia de publicidad? Pues primero entendemos que está el cliente conecta con el ejecutivo de cuentas, ese ejecutivo de cuentas es quien se encarga de empezar a formular la estrategia muy de la mano con el business intelligence que tiene data del comportamiento de la marca y de la competencia. Seguimos con un componente de creatividad, es decir, de todo el tema de ideación, de conceptualización de lo que va a ser el concepto de comunicación, el desarrollo que es materializar ese concepto de comunicación en piezas, los contenidos, que es lo que nos permite que vamos a operacionalizar en los diferentes medios digitales, la gestión de esas publicaciones, esas interacciones desde la comunidad, desde el community, la analítica desde los resultados y la data, y la optimización de resultados para los siguientes ciclos, digamos, de campaña para la marca. Yo les hago una pregunta aquí rápida. ¿Ustedes dónde creen que se genera más valor para un cliente en todo este flujo de trabajo? ¿Dónde creen que de verdad ahí es donde el cliente necesita la agencia? Profe, en el manejo de los datos. Por ahí puede ser. ¿Dónde más? En la estrategia, profe. Muy bien. ¿Dónde más? No, y también la optimización. Sí. Profe, yo leía unos roles que son el UX, como la experiencia, creo que es la experiencia del cliente. Sí. Y otro, y otro que también, pero profe, no recuerdo ahora. Tranquila que aquí los vamos a repasar todos. Yo les monté este contenido para que todos pudiéramos estar, ¿qué? Súper conectados, ¿vale? Ya vamos a ir aclarándolos para que al final ustedes salgan con todo ese panorama claro. La pregunta que les planteo es ¿de dónde creen que se genera más valor para el cliente? Tenemos que generar valor en todas las etapas. No hay una más importante que otra. Porque donde dejemos de generar valor, estamos rompiendo la relación. Entonces vamos a empezar con los roles. El primer rol es el ejecutivo de cuentas. ¿Qué es un ejecutivo de cuentas? Ese ejecutivo de cuentas yo lo podría como comparar como con el representante comercial de la agencia. De cierta manera, tiene que entender de marketing digital, tiene que saber cómo se trabaja en marketing digital, pero también se vuelve un interlocutor para entender el negocio del cliente y de esa manera conectar lo que la agencia puede y sabe hacer con lo que el negocio necesita y digamos, la naturaleza del negocio para brindar una mejor asesoría y al mismo tiempo poder construir soluciones que le agreguen valor a la marca del cliente. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer ese ejecutivo de cuentas? Tiene que entender las necesidades del cliente, tiene que coordinar el trabajo al interior de la agencia con todos los roles, tiene que gestionar los proyectos o las campañas del cliente y tiene que garantizar que el cliente se sienta satisfecho con el conocimiento, el servicio y las entregas que le hacemos a él como cliente. ¿Cuáles son las funciones principales de ese rol de ejecutivo de cuentas? Realizar reuniones con el cliente periódicamente, elaborar los briefs o los puntos de partida como digamos, con los retos o con las situaciones que está viviendo la marca y que vamos a llevar a resolver a través de la estrategia de marketing digital, gestionar los cronogramas y los tiempos de los proyectos y las campañas, coordinar la entrega de lo que son los entregables, los resultados, identificar oportunidades de desarrollo de negocio para la agencia, o sea, cómo conseguir más clientes,
Habilidades claves: comunicación, negociación, organización y servicio al cliente. ¿Cuáles son los indicadores de éxito de este rol? ¿Cómo se mide el desempeño de un ejecutivo de cuenta en una agencia digital? Un KPI clásico, pueden haber otros, son la retención del cliente, cómo el cliente permanece con nosotros dentro de la agencia. El KPI de cumplimiento de tiempos, el KPI de nivel de satisfacción y el KPI de crecimiento de la cuenta, es decir, cómo el cliente empieza a invertir más y más y más. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí con ese rol? No, profe. Perfecto. Pero miren que estos son indicadores de negocio, no son indicadores de marketing digital. O sea que esto es puro indicador de ventas y de cuidado del cliente. Vamos para el siguiente, el director creativo. Ese director creativo es quien define la visión creativa de la campaña. Convierte los objetivos o los retos que tiene la marca en ideas que sean memorables y que ayuden al cumplimiento de esos objetivos. Las funciones principales: liderar el equipo creativo, o sea, todo lo que tenga que ver con la gente que hace la producción audiovisual, la parte gráfica, los textos, todo. Desarrollar los conceptos generales de campaña, hacer la aprobación de las piezas, tanto gráficas como audiovisuales, y garantizar que todo lo que estemos haciendo, estemos cuidando la coherencia y el ADN de la marca. Habilidades claves de este rol: la creatividad, la capacidad de narrar y contar historias para la marca, el liderazgo para poder gestionar el equipo y el pensamiento estratégico. Un ejemplo práctico de lo que hace un director creativo puede ser esto. El objetivo que lleva desde Business Intelligence y el ejecutivo de cuenta es incrementar inscripciones de una universidad. El cliente, como lo dice en sus términos, dice: necesito más inscritos, necesito más matrículas. ¿Eso cómo lo traduce un director creativo? Necesitamos contar historias reales de estudiantes que encontraron su propósito para que otros se inspiren con ellas. O sea, ese es el personaje que genera el concepto general que después vamos a materializar. Es el que dice cuál va a ser el enfoque, cuál va a ser el tema, cuál va a ser la narrativa que vamos a hacer en la campaña, para después llevarla a los diferentes medios y formatos. Vamos para el Content Manager. Es el responsable de la estrategia de contenidos. ¿Qué significa esto? Es el que define qué se comunica, cuándo y cómo. Las funciones principales de este rol: diseñar planes de contenido, construir los calendarios editoriales, coordinar la producción de contenidos y optimizar para posicionamiento SEO. ¿Cuáles son las habilidades claves de este rol? La redacción, la capacidad de narrar historias o storytelling, la capacidad las habilidades de planeación y conocimiento y experticia en posicionamiento SEO. ¿Cuáles son los entregables de este rol en el proceso del proyecto digital o de la campaña? Del Content Manager vamos a esperar que nos entregue el calendario editorial, que nos entregue las guías de estilo para la producción de piezas y generación de contenidos, que nos entregue los artículos para el blog de la página web, que nos entregue digamos, los recursos digitales, ebooks, bueno, todo lo que yo pueda querer hacer de descargables, que nos genere los guiones para los videos y que nos diseñe y nos elabore periódicamente los boletines de la marca. ¿Alguna duda con el Content Manager? Profe, cuando usted dice que se lo da, que él genera ese contenido, o sea, esos entregables, él no genera diseño, No, solamente contenido. contenido. Ya Listo, vamos a profe. mirar dónde vamos. El que se encarga de toda la parte de diseño es el director creativo. Listo, profe. ¿Listo? Él hace toda la parte gráfica. Nos vamos para el community. Entonces, importante, el Content Manager es muy de texto. El director creativo, visualización, pero también da el marco para que Content Manager pueda trabajar. Entonces, aquí vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a hablar del Community Manager primero. El Community Manager entonces lo podemos definir como la voz de la marca en redes sociales. Los communities son específicamente redes. Entender redes sociales no solamente como Facebook, Instagram y TikTok. Entender redes sociales también es entender canales de WhatsApp, mensajería instantánea, Telegram, lo que yo tenga también como canal comercial y de contacto con el cliente. Y
construye comunidad y construye conversaciones. Ese es el reto de, digamos, de ese rol. ¿Cuáles son las responsabilidades? Publicar los contenidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya director creativo con el equipo de él diseñó posts, piezas, videos, pero ya también el content manager organizó cuándo los vamos a publicar y desarrollar todo lo que son textos, ¿sí? Para complementar toda la parte de visualización. Este community manager es el encargado de responder mensajes, de responder las interacciones en redes sociales, de moderar las comunidades o grupos que se hayan creado para la marca en los canales, gestionar las crisis digitales y monitorear conversaciones. O sea, este es un servicio al cliente digital. ¿Qué habilidades debe tener? Perdón, la empatía, la comunicación, la creatividad y entrenamiento en técnicas de gestión de crisis de marca. Más o menos esto es, como haga de cuenta, ser el que contesta las redes sociales de Bancolombia. Esa es más o menos la vuelta. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos roles? Content Manager y Community Manager. Son dos roles que en la práctica se confunden, pero son completamente diferentes. El Content Manager diseña estrategia. El Community ejecuta la interacción. El Content Manager planea los contenidos. O sea, hace el cronograma, las fechas. El Community Manager los publica. El Content Manager define los temas. El Community Manager conversa con la audiencia. Y ojo, esos temas que define el Content Manager están en articulación directa con el concepto creativo. El Content Manager tiene la visión de la estratégica y el Community Manager está más en una visión operativa, ¿sí? ¿Quedó claro el Community Manager y el Content Manager? Sí, profesora. Perfecto. Y vamos a hablar ahora del UX Designer, que es el diseñador de experiencia. Básicamente, su naturaleza responde a diseñar experiencias digitales que sean simples, útiles y agradables. Y aquí hago yo un doble clic porque la simplicidad de la experiencia del usuario con el contacto de los activos digitales de la marca es lo que hace la diferencia. O sea, cuando yo tengo un diseñador de experiencia de usuario es para que la gente navegue fácil, interactúe fácil, participe fácil y no que mi experiencia sea tan compleja que ni el mismo desarrollador sepa cómo navegar en la página, ni cómo utilizar la aplicación, ni cómo llenar el formulario. Entonces, la simplicidad es la clave, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones principales de un UX designer? Investigar usuarios, diseñar recorridos de navegación, crear wireframes, diseñar prototipos y mejorar conversiones. ¿Esto qué significa? Que tiene que ser un observador de todo el viaje del usuario. ¿Qué pasa con la persona? Cuando tiene una necesidad, dónde empieza a buscar información, dónde se conecta, dónde consulta, dónde transitan los medios digitales, cómo compara, cómo toma decisiones, qué hace que persevere en el sitio, qué hace que se retire, qué hace que continúe en la compra, qué hace que deje el carrito lleno. Absolutamente todo eso. Entonces tiene que tener una mirada empática. ¿Por qué? Porque tiene que ser capaz de pararse en los zapatos del cliente, no como experto en desarrollo de experiencia, sino como tener la capacidad de mirar qué le pasa a una persona cuando conecta con nosotros, ¿sí? Y entonces esas habilidades tienen que ser la capacidad de tener una capacidad de investigación, de observar y de entender al usuario y al cliente, la empatía, ponerse en los zapatos para poder diseñar de manera empática y tener la capacidad de comprender los comportamientos de consulta, compra y decisión de las personas. Para esa manera saber cómo diseñamos las soluciones de interacción con ellos. Un ejemplo de lo que le puede pasar a un UX designer es, por ejemplo, le dicen, vengan, Business Intelligence me dice, el 70% de los usuarios están abandonando el formulario. El UX designer tiene que investigar y descubrir cuáles son las causas por las que ese dato se está dando. Entonces empieza a perseguir los usuarios o va validando y dice, el formulario está demasiado largo, mala experiencia en la versión móvil del formulario se desconfigura y campos innecesarios.
Si soluciona estas tres cosas, lo que esperamos es que con lo que él proponga desde su diseño de experiencia de usuario, yo tenga una mayor tasa de conversión. Conversión en el sentido de lo que yo necesito que la gente haga con mi marca e interactúe. No siempre será comprar. Puedo necesitar que entregue data, puedo necesitar que comparta, en fin. Claro, entonces, y esto pasa no solamente con un formulario, pasa lo que el UX Designer está también en el escenario de la página web, tiene que ver con las aplicaciones, con las landing page. ¿Está claro? Sí, profe. Gracias. Sí, profesora. Vamos para el desarrollador web. Ese desarrollador web es quien convierte el diseño en una solución funcional. Entonces, lo que buscamos es que el desarrollador web sea capaz de transformar las ideas en versión de plataformas digitales. Estamos hablando entonces de crear sitios web, programar landing page, integrar CRM, optimizar velocidad y resolver errores técnicos de la página, de la landing, digamos, de esos activos de aterrizaje. Habilidades claves que debe tener un desarrollador web: debe sí o sí saber de programación, debe tener la capacidad de resolver problemas, debe tener conocimiento en gestión de base de datos y creación de bases de datos y debe tener conocimiento en temas de integraciones. ¿Cuál es un stack típico de herramientas de este rol? HTML, CSS, Java, WordPress, Shopify, React, PHP, entre otras, o sea, herramientas de desarrollo y de plataformas. Nos vamos para el último rol, que es el Business Intelligence. Transformamos datos en decisiones, no se limita al reporte de números ni a la lectura de números. La función de un Business Intelligence es generar insights que sean accionables, que se conviertan en nuevas estrategias y oportunidades para la marca. Las funciones principales, entonces, integrar fuentes de datos, construir tableros, analizar desempeño y comportamiento de la campaña, detectar oportunidades para la marca y generar recomendaciones. Sus habilidades claves deben ser la analítica de datos, conocimiento estadístico, visualización de datos y pensamiento crítico. ¿Con qué trabaja un Business Intelligence? Con plataformas como Google Analytics, Looker Studio, Power BI, Tableau, Excel, SQL, entre otras. Un ejemplo práctico de este rol, ¿cómo se ve? Pasando del dato al insight y del insight a la decisión. El dato fue que la campaña tiene mucho tráfico. El insight es que la mayoría abandona antes de completar el formulario. La decisión es que tenemos que mejorar la experiencia de usuario en esa relación con el formulario. Y el resultado es que logramos obtener más número de datos, o sea, más conversiones. El rol del Business Intelligence está planteado para que entendamos que los datos sin interpretación no tienen valor y que tomar decisiones con datos es lo que se vuelve valioso de la data. ¿Cómo trabajamos juntos todos estos roles? El ejecutivo de cuentas recibe el brief, el director creativo diseña el concepto, el content manager planea contenidos, el UX designer diseña la campaña, la experiencia, el desarrollador construye la landing, el community manager gestiona la comunidad y el business intelligence mide resultados e entrega insights para la siguiente campaña, o sea que vuelve y alimenta al área de cuentas. Ese es como un resumen rápido. Les voy a poner este caso para que lo miramos aquí entre los que estamos aquí conectados. Tengo una universidad que necesita vender una maestría en administración y está buscando 100 leads para un MBA. La primera pregunta que yo les hago es, ¿qué pasaría si a este cliente en la agencia le faltara alguno de estos roles? Sin BI, sin UX, sin community manager, sin content manager, sin desarrollo, sin dirección creativa y sin ejecución de cuenta. Cuénteme qué pasaría si no estuviera cada uno de ellos. Voy a dejar de compartir y vuelvo con ustedes. Cuénteme qué pasaría si no tenemos, voy a ir por orden, ¿qué pasaría si no tenemos Business Intelligence? Cuénteme, para ver si estamos todos en la misma página. No, profe, no tendríamos cómo tomar decisiones. Ok. Si no tuviéramos el UX designer, el diseñador de experiencia.
Concretamente, ¿qué le pasaría a la campaña? Sería más difícil No los habría leads. interacción en redes, profe. No habría interacción, exactamente. Perfecto. Si no tuviéramos el community manager, ¿qué pasaría? No habría quien gestione las preguntas que tengan sobre el MBA, sobre el programa al que quieren acceder. O sea, sería más difícil acceder a los leads si Y no hacer pudiéramos a tener la nutrirlos. interacción en la publicidad digital, o sea, en el marketing digital. O sea, no podríamos nutrir leads. Perfecto, muy bien. ¿Qué pasaría si no tenemos el de content manager, el content manager? No habría un orden cronológico de cuándo se debe publicar, ni qué contenido sería el apropiado, ni los temas que hay que tratar para poder acceder o obtener esos leads. Muy bien. ¿Y qué pasa si no tengo desarrollador web? Paila. Un poquito más allá del paila, cuénteme. No hay quien desarrolle Profe, la página imagínese, web. no tengo página, no puedo como promocionar. Se cae la página y no hay quien dé soporte. Si tenemos que materializar algo de experiencia de usuario, no hay quien lo programe. Muy bien. Y vamos para... Imagínense una empresa sin página web hoy en día, pues, está mandada a mejor. Exactamente. Ahora, piensen, sin director creativo, ¿qué pasaría? Profe, pues, no hay diseño, la verdad no habría muchas pues, de todo el diseño que se puede hacer en la campaña. Exactamente. ¿Y qué pasaría si no tenemos ejecutivo de cuenta en la agencia? O también bailas, profe. No Pero más mentiras. específico, ¿como en qué? Como más que Nosotros todos todo en que específicos. no estaría ese contacto principal, ese contacto directo con la persona de qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que está buscando, cuál es la problemática que hay que resolver. No tendríamos como esa persona que nos comunicaría todo eso. Ok, muy bien. O sea, nos quedaríamos sin cómo conectar con el cliente para hacer bien nuestro trabajo y saber exactamente el cliente que necesita. Perfecto. Muy bien. Vuelvo por aquí. Voy a volver a compartir pantalla. Vale. Y voy para acá. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Para que continuemos con el contenido. Entonces, aquí llega una pregunta que quise traer a este tema y es, ¿cómo se ve la IA en estos cargos, en estos roles? Es una pregunta muy frecuente y hay una respuesta que es muy clara. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial en estos roles? Lo que sean tareas repetitivas y operativas de cada uno de estos roles se van a automatizar. Pero lo que tiene que ver con funciones de los roles relacionadas con la estrategia, con la creatividad, con el relacionamiento humano, con la empatía, con el juicio profesional y con la relación con los clientes, ahí no vamos a ser reemplazables. ¿Listo? Solamente para dejar eso ahí. O sea, la IA sí entra a facilitar procesos, a optimizar. Entonces, necesitamos es que nos quede más tiempo para pensar en la estrategia, que nos quede más tiempo para observar al cliente, que nos quede más tiempo para entender el mercado. Y en lo que perdíamos tiempo operativamente, que eso lo haga la inteligencia artificial. La reflexión final de este tema, entonces lo que traigo es aquí una agencia es la suma de sus equipos, creatividad, más tecnología, más datos, más experiencia humana. Las mejores campañas no nacen de una herramienta, nacen de personas que saben trabajar juntas. O sea, construir proyectos de marketing digital, campañas para las marcas, es un ejercicio de equipos interdisciplinarios, donde las diferentes capacidades permiten lograr el ejercicio. Y les voy a hacer una propuesta, aquí como para calentar motores con los que ya hicieron y como para repasar. Vamos con el caso de la universidad. Esta universidad ya no está vendiendo, ya no busca leads para un MBA, quiere aumentar en 20% las inscripciones para el próximo semestre. Entonces, les pregunto, ¿qué haría cada rol
en esto, cuál es el más importante en este caso y qué riesgos hay si hay uno que no participe. ¿Listo? Entonces empecemos con la primera pregunta. La meta es aumentar número de matrículas para el próximo semestre. ¿Qué tendría que hacer cada rol rápidamente? Vuelvo con ustedes aquí. Profe, Empecemos por orden. Ejecutivo de cuentas, ¿qué tendría que hacer? pues el ejecutivo de cuentas tendría que tener o manejar los datos de los posibles clientes a los que va a apostar para el aumento de esas suscripciones, para ver cuál es la información que le va a comunicar al content y a todo el equipo para poder generar las estrategias con esa segmentación, o sea, con esa población que estamos teniendo para lograr ese objetivo. Quiero entender bien. O sea, el ejecutivo de cuentas es el que maneja Sí. prácticamente al cliente, básicamente como Ok. el que llama al cliente. Y en Entonces este caso, nosotros ya eso. tenemos una data, ¿cierto? Ya una universidad maneja una base de datos de básicamente quiénes son los que se suscriben. O sea, hay una segmentación Ujú. de los que se están suscribiendo. Sí. Entonces, él y también con los convenios que tiene la universidad, o sea, con todo el conocimiento que tiene de los posibles clientes que tenemos, de toda la segmentación, no solamente de los estudiantes, sino en negocios B2B también que tiene la empresa, va a generar cuál es nuestras cuentas o nuestra población foco. O sea, nosotros vamos a dirigirnos a esta cuenta que tiene de pronto mayor índice de suscripción o tiene mayor índice de referenciación para poder comunicar esa información al resto del equipo para que genere las estrategias, pues ya dependiendo de cada uno de su rol. Ok. ¿Alguien más, Super Lorraine? ¿Alguien más quiere agregar algo, complementar? Vamos en el ejecutivo. Muy importante, lo que estás planteando, Lorraine, tiene todo el sentido. Yo simplemente le haría como una precisión. En el caso de que a mí me diga la universidad, necesito tener más matrículas, más allá de tener la solución, mi labor como ejecutivo es preguntar qué problemas tiene. No tener la solución. Para eso está el equipo. O sea, yo como ejecutivo de cuenta no tengo la solución. Ok, profe, es como, ¿por qué no se están suscribiendo? Exactamente. O sea, ¿por qué? O sea, mi labor, y buenísimo, me he puesto este ejercicio, me encanta hacerlo porque aterrizamos la cosa y nos ponemos como en punto real. El ejercicio aquí es el siguiente. Yo voy y me reúno con el director de registro de mercadeo de la universidad y me dice, hermano, tengo una meta y tengo que crecer en un 20% matrículas este semestre, me echa y usted es mi agencia. Yo no le voy a decir, venga, cojamos la base de datos, subamos la base, le digo, venga, cuénteme qué problemas está teniendo. ¿Usted qué ha identificado? ¿Por qué no se le está matriculando? ¿Qué le ha funcionado? ¿Qué no? O sea, yo lo que hago es recoger el problema, no resolverlo. Y yo me voy con toda esa historia, vea. La universidad necesita incrementar 20% de matrículas este semestre. Viene decreciendo un 5% semestre a semestre. Le va mejor en el primer semestre que en el segundo semestre del año. Ellos están encontrando que la gente no se matricula por temas financieros, pero también han encontrado algunas encuestas de satisfacción en calidad. ¿Sí me la pillo? ¿Cambia un poquito eso? Profe, claro que sí. Vale, entonces nosotros lo que hacemos es caracterizar, perfilar y entender qué le está pasando al cliente. Se recolecta información, profe, o sea, como para saber el campo de acción, ¿no? Total, total. Yo no un ejecutivo de cuenta no le puede decir al cliente cuáles son los pasos a seguir, no. Mi primer paso es entender el problema, entender cuál es el reto, qué es lo que se le está dificultando al cliente, para yo poder saber de ahí para adelante, ir a hablar con todo el equipo a ver qué hacemos. ¿Listo? Entonces yo lo que hago es recoger. Y hacer muy buenas preguntas para poder realmente saber si tengo toda la información que necesito, si me está contando todos los síntomas. Esto es como un tema de médico.
Si usted no le cuenta todos los síntomas que tiene a su médico, él le formula de pronto para una enfermedad que usted no tiene. ¿Sí? Entonces, vamos ahí. Luego de que viene el ejecutivo entonces, digamos, recogió esto. Cuénteme qué va a hacer, paso a seguir, qué va a hacer nuestro querido director creativo. Cuénteme en este caso, ¿el qué va a hacer? En el caso de la Profe, campaña de la universidad. pues yo digo que va a diseñar una estrategia, o sea, un Ok. modelo completo con el que pueda vender o solucionar ese problema que está trayendo el ejecutivo de cuentas. ¿Cuál es el entregable concreto que hace el director creativo para repasar? La propuesta de marketing, o sea, la propuesta de las estrategias, no sé. Me encanta, es mejor que no sepamos, me encanta Lorraine, porque aquí yo necesito saber que no me digan sí, 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 después yo les cambio las preguntas y las respuestas nos lleguen. Miren, en este caso, lo que yo espero con la universidad es que cuando yo llegue y le cuente toda la historia de la universidad de por qué está jodida en matrículas, el director creativo diga, el objetivo que nos vamos a plantear es este, de acuerdo a lo que usted trajo. Pero nuestro concepto creativo va a ser, si no estudias, te mueres. Y alrededor de eso vamos a hacer todo el contenido. O sea, en palabras muy sencillas, el director creativo define el tema de la campaña. Profe, es como generar el insight. Exactamente. Definir Señor, el concepto visual. no solamente, él también da línea de cómo lo vamos a visualizar, pero antes de visualización tengo que tener qué es lo que voy a visualizar, cuál va a ser el tema. La comunicación, como los mensajes emocionales. No, el ¿No? tema, el tema. Okay. Esta campaña va a hablar de propósito, esta campaña va a hablar de retos, esta campaña va a hablar de autocuidado, esta campaña, ¿de qué vamos a hablar? Y ya después, ya empezamos a operar. Entonces ya eso, que vamos a hablar de nuestro concepto de campaña va a ser estudiar es la mejor inversión. Entonces, ¿eso en qué lo vamos a hacer? Vamos a hacer testimoniales de gente que le cambió la vida por ir a la universidad, vamos a mostrar casos de éxito de tal cosa, vamos a hablar de por qué es importante ir a la universidad. Eso ya lo va a hacer él con el equipo, pero él tiene que poner el tema. Si no hay tema, arranca, eso se vuelve un Frankenstein. Termino hablando de Lima y termino después hablando de Paraguay. Y se perdió toda la coherencia de la estrategia. Entonces, en palabras muy sencillas, lo que hace el director creativo es definir el tema, que se llama concepto creativo o se llama insight. ¿Listo? Y entonces, ese director creativo ya llegó y puso a trabajar a toda su gente. ¿Él a quién tiene a cargo? A los gráficos y a los de producción audiovisual. Todo lo que tiene que ver con textos es ¿de quién? Del siguiente amigo, Content. Content Manager es el narrador, es el que escribe los descriptivos de las piezas, es el que saca los guiones para que los otros hagan el video, es el que construye las piezas digitales o los regalos digitales, los ebook, los formularios, el contenido, todo lo que va a ser narrado, texto. Pero además de eso, como ya el otro dio el tema, él materializa en cómo decirlo. Y además de eso, el Content Manager, ¿qué va a hacer? Ponerle fechas a esas. ¿Cuándo vamos a empezar a publicar para buscar nuevos estudiantes? ¿Cuándo empezamos en redes? ¿Cuándo vamos a empezar a hacer campaña de posicionamiento en buscadores? ¿Dónde vamos a hacer pauta en otros portales? ¿Van conmigo hasta ahí? Sí, profe. Claro que sí, profesora. Perfecto. Y ahora llega el community. Entonces el content se sienta así. Yo ya no hago nada. ¿Qué hace el community? Cuéntenme en esta campaña, denme un ejemplo. Se hizo las publicaciones en Instagram y en Facebook. Profe, es el que hace la interacción con el cliente. O sea, es que tengo esta duda, cómo hay un problema en la web, cómo lo desarrollo, o yo he escuchado que tengo este problema, o sea, todos los comentarios, ¿Cómo me matriculo? todas las líneas, ¿Cuánto sí, vale? hasta cuándo están las inscripciones, no mezclar la información.
Él Ese- gestiona ese- toda esa y ese contacto. pregunto, ¿y si alguien pega un madrazo y dice que la universidad es una porquería, son unos ladrones, quién lo Él gestiona? borra el comentario. Profe, la community de la empresa lo que hace es que a veces Lo como peor. coloca, estaremos en contacto contigo, coméntanos vía Di- interna cuál ha sido tu Es problema para expulsarlo. poder ayudarte, pero ella es la que Borrar, lo hace. borrar es un peligro. Nunca se borra, se gestiona. En manejo de crisis, nunca borras un contenido negativo, porque tú no sabes que le toman un pantallazo y te la cobran. Profe, ¿sabe también qué hacen? Los bloquean. Tampoco, porque también tú lo dejas hasta que se agote. ¿Usted se imagina qué estaría haciendo Bancolombia y Avianca donde bloquearan a todo el mundo y borraran todo? La loquera, profe. Y no dejan, y sigue siendo el banco más grande del país, desgraciados, y sigue siendo la aerolínea que más tiquetes vende en Colombia. ¿Qué pasa? Nadie va a estar contento. Eso es como la vida Igual, real. profe, Si igual que alguien- claro, tiene ¿Perdón? más de 20 millones de usuarios. Claro, telefonía móvil. No, no sé, Harold, no te escuché bien porque estabas muy lejos. Profe, me refiero que igual también al ejemplo que colocas de Bancolombia y al ejemplo que colocas de Avianca, también subámosle Claro. Todo el mundo se queja de Claro porque todo el mundo termina sumándose a esta telefonía. Más de 20 millones de usuarios, mayor cobertura en el país, o sea, no hay otra. Exactamente. Entonces, les voy a hacer un planteamiento. En el mundo análogo, en el mundo de los seres humanos reales, eso sería como que alguien llegue a Claro, con el ejemplo de Harold, y le pegue una madreada a la muchacha que está en servicio al cliente. Este teléfono no funciona, me cobraron mal, esa factura está mal hecha, no sé Lo qué. cual es muy Entonces, común, pero pues... claro, entonces si yo me voy a lo que dice Lorraine de borra el comentario y bloquea al sujeto, yo debería pulverizar a ese cliente. Sí, Sí. Y pedirle la entrada, claro. ¿Qué tengo que hacer? Gestionar. Esas son las marcas reales. Así como hay gente que después se desvive diciendo que gracias a Bianca, yo esta semana estaba que les mandaba a poner 5 estrellas. Tuve que viajar a Costa Rica, llegué a la sala VIP, me vio un man embalada buscando, venga, la conecto a una red distinta porque tenía que conectarme a una llamada, no me estaba funcionando la red de la sala. Y yo decía, ¿esto cómo se llama? Me fui a chequear y le digo yo al muchacho, ay, me tocó la fila 11, esa es la más estrecha. ¿Cuánto vale moverme? Y yo, ay, no, me dijo cuánto costaba, no, dejé así. Entonces me dice, vea, el vuelo ya lo vi, no va tan lleno. Cuando se suba al avión, usted le dice a mi compañera en la cabina, ay, venga, me puede mover para otra sillita. Y como usted es Gol, nosotros a los clientes Gol los cuidamos mucho. No lo podemos hacer aquí porque entra por sistema y me tocaría cobrarle. Dígame que eso no es muy divino. Efectivamente llegué y me cambiaron, y no tuve que pagar. Entonces, esas son cosas donde... O sea, que le dan manejo. Le damos manejo, exacto. Entonces, ¿qué hace Bancolombia? Cuéntame qué te pasó. LinkedIn se volvió el muro de los lamentos de los clientes de Bancolombia. Pues aunque yo ni para qué digo nada, que en mi familia hicieron lo mismo. Mi esposo tuvo que conectar al presidente de Bancolombia por LinkedIn. Tenía un chicharrón con un tema de unos créditos y unas cosas. Y fue la única forma de que le contestara. Entonces, pues ya ahí, como dice el cuento, se volvió canal. Entonces, esa Community Manager nos va a ayudar a eso. Entonces, el Community también tiene una función muy comercial, como decía Lorraine. O sea, es decir, nos ayuda a cerrar. Nos ayuda a nutrir los prospectos de matrícula para el caso que estamos hablando. Y adivine también qué nos va a hacer. Nos ayuda a entender, digamos, deficiencias de servicio, quiebres de servicio, para poder retroalimentar a la empresa y decirle, mire, o sea, que ese Community se vuelve los oídos y los ojos de la marca para entregar la información de qué está pasando bien y qué está pasando mal con sus clientes o sus potenciales clientes. Listo, nos vamos en esta campaña, en este ejercicio, ¿para qué necesitamos al desarrollador? Para nada. Para que nos monte todo. ¿Qué nos va a montar? Las páginas,
o sea, los sitios de landing donde van a llegar los clientes a ver la información. Entonces tenemos una campaña de matrículas, una campaña promocional, entonces creamos una landing, estamos buscando gente interesada, exactamente. ¿Quién necesita que desarrolle la landing, la programa, le haga el plugin con el CRM de la universidad? El desarrollador. Eso no lo va a hacer ni el de content, ni el director creativo, ni la de cuentas. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Dígame qué hacemos entonces con ese señor antes del desarrollador, ese diseñador de experiencias. En el caso de esta campaña para la universidad, ¿dónde podríamos ver utilidad de ese diseñador de experiencia? Profe, en los formularios de suscripción. Perfecto. En la navegación de la página web, porque qué tal que la gente llega entusiasmada y no encuentra el programa que está buscando. Sí, claro. Como decía usted, en la simplicidad del cuántos clics o cuánta información tiene que dar para acceder a eso. Exactamente. Bueno, y vamos con Business Intelligence. ¿Qué hacemos con Business Intelligence aquí en este ejercicio? Analizar los datos y las métricas de la campaña. Perfecto. ¿Qué esperamos que analice para este ejemplo concreto que estamos conversando? El comportamiento de aspirantes. Ok. ¿Qué más? El rendimiento de los anuncios, de las tasas de conversión. Muy bien. Los perfiles de los estudiantes también. Súper. Perfil de la gente que aplica, de dónde vienen, demografía de esos leads. Súper. Entonces, con el ejercicio, de todo lo que acabamos de hablar para el caso de la universidad, ¿cuál sería de todos los roles el más importante? Para el reto que tiene, incrementar matrículas. Profe, todos. No, escójame uno que usted diga, ese tiene que funcionar divino. Ojo, recuerden el objetivo de la campaña. Yo diría que el primero, profe. El ejecutivo, porque es el que escucha las necesidades y establece el objetivo. Si ese man arranca torcido, los demás trabajamos ciegos. Exactamente. Es una cadena. Y es una cadena. Pero si yo voy a ser un poquitico más intensa en el análisis, yo diría que en este tipo de campañas que son de búsqueda de leads, yo necesito muy buen community. Si tengo un mal community, no vamos a nutrir leads. Todo lo demás puede haber quedado divino y el community se cae. Esto que les digo es porque según el caso, a veces cambia la proporción de la relevancia de los roles. ¿Listo? Todos son importantes, pero hay unos que son más críticos según la complejidad de la campaña o el direccionamiento del reto. ¿Estamos? Listo, profe. Bueno, dudas, preguntas. ¿Les gustó el ejercicio? Estuvo súper, profe, muchas gracias. ¿Quedó claro el tema? Sí, profe, y fue de una manera más práctica. Bueno, entonces ya saben qué voy a esperar de sus Muy bien, profe. Bueno, chicos, dudas, preguntas, inquietudes o nos vamos a descansar porque es que ustedes vienen reventados y yo también. Cuéntenme. Profe, yo estoy muy clara. Yo que no me está viendo. Ay, no, yo vengo desde las 7. Vámonos a descansar. Ustedes también vienen desde las 7. Es que si armamos un bloque muy salvaje. No, pues a la hora de las 7. 5 AM. Ah, no, se llama chicanear. Yo no vi, yo antes de que saliera el sol. O sea, yo la podía llamar a Lorraine porque yo a las 5 también. Ay, eso no se usa, siento que eso pasó de moda. No, todavía no. Mentiras, Todavía no. nada. Bueno, hoy nos rindió porque vine con el tema muy preparado para que fuera muy organizada la sesión. Entonces, lo importante más que el tiempo es que cumplamos con el objetivo de lo que queríamos resolver hoy. ¿Listo? Nos vemos la próxima semana. Les cargo la presentación mañana junto con el enlace de la grabación por si la quieren repasar. ¿Listo?
Muchísimas gracias, profesora. Estuvo No, muy, Profe, a muchas muy... ustedes por la gracias. buena Muy vibra. amable. Me encanta. Un placer Chévere, verlos. pues. Gracias, profe. Vale, Gracias. Hasta luego todos. Que vale, descansen. chao, bye bye.